Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Clarito está. Amigos, muy buenos días. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les saludamos. Les damos la bienvenida a Clarito está. Una semana más con ustedes, bienvenidos. Esperemos que hayan tenido buenos días, buenas semanas, un buen fin de semana también. Y que les espere un fin de semana bueno también. Hoy día vamos a hablar de un tema serio. Sí, súper serio. Pero no por eso tiene que ser aburrido. No, no, para nada. Yo creo que es bien entretenido. O sea, más que es truculento, diría. Es más. truculento, sí, Sí. es un tema. Y no, a ver, no quiero que sea una burla, pero es un tema con muertes incluidas, ¿no? Sí, por eso digo, es truculento. Con prisiones, con prisiones, muertes, prisiones largas. con Sí. pasiones, Exacto. etcétera, etcétera. Exactamente. Pero bueno, empecemos. Tú tienes, Sebastián, el dato en que compró Rafael Correa su casa en Monteserrín. No. Podría ser. Declaró otro valor. Declaró creo que $3,000 en una. Declaró, pero después dijo que había comprado en ese precio, ¿o no? Sí, creo que sí. Y Declaró ahora está 2.700. evaluada en 400,000 gracias al alcalde, que según él todo vale un Ya, montón. ok. Eso es. Podría comprarlas. No, son Ah. $170,000 millones. No, eso es más de lo que cuesta la casa. Sí, muchísimo más. 170.000 millones de dólares. Pues es el PIB del Ecuador de casi 2 años. 2 años, sí, más o menos. Ya. Ya, 1 año y 7 meses. Ok, pero estoy seguro que no estás calculando. No estoy hablando de eso. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos en este programa sobre las pirámides y los esquemas Ponzi? Sí, claro, y Sí. hablamos incluso de unos que habían aquí, que eran exclusivos para mujeres, ¿te acuerdas? Sí. Sí, me acuerdo. Sí, obviamente. del círculo de las amigas, no sé, una cosa así. No me acuerdo cómo se llama. El telar de la esperanza. El telar de la esperanza, el telar de la amistad, el telar del secreto, Algo así el era, telar sí. de plata, no tengo idea. Da lo mismo. Sí. El punto es que hablamos de este señor Bernie Madoff. Bernie Madoff. Bernie Madoff. Bernie Madoff, Famoso exactamente. personaje, oscuro Bernie- personaje. Totalmente. Y lo traemos a colación por varias razones. Uno, se cumplen 10 años de que explota el escándalo. De hecho, se va a cumplir en diciembre, pero es importante porque vamos a hablar de otros En temas. 2008 fue el escándalo. 2008 fue el escándalo. ¿Cómo se llamaba el banco de él? Era Bernie Madoff Investment Securities, LLC. Madoff, Limited Madoff. Liability. Ya, Sí. sí. Tenía su firma en Wall Street. Y el negocio de él era básicamente recolectar depósitos de sus clientes, invertirlos y pagarles un retorno fantástico. Espectacular. Espectacular. Pero ¿sabes qué? No era tan alto el retorno. Lo que sí era consistente el retorno. Y constante. Exactamente. Consistente y constante. Y en las Siempre buenas y en las malas te pagaba una buena tasa de interés. sí, 10% más o menos era el retorno. Pero no era un retorno salvaje. No, alto. no. No era el Banco del Progreso de los años 90 del Ecuador. Ni el notario Cabrera. No, claro, exactamente. Pero era, en las buenas te pagaba 10. Y en las que era malas... que era una buena tasa. Y en las malas también seguía pagando 10. Que era muy bueno en ese Sí, momento. exactamente. Entonces, si por ejemplo colapsaba el mercado accionario, Bernie Madoff seguía pagándote 10%. Porque a la larga estuvo casi 30 años en esta cosa. Ya. 30 años. 30 años estuvo haciendo estupideces, Bernie Madoff. Y estupideces con plata ajena. ¿No? Entonces, básicamente el esquema es, recogía depósitos y pagaba intereses a los depositantes anteriores. Entonces, básicamente no invertía en absolutamente nada. Cocinaba libros, creaba libros de inversión sobre acciones que no se transaban. Era bastante elaborado el esquema. Y Ya. pagaba, ¿cómo se llama? Y pagaba los intereses a los inversionistas anteriores en función de los nuevos depósitos. Que O al sea, final del día es el básicamente, esquema piramidal. con lo que aportaban los nuevos clientes, Él pagaba los intereses. pagaba los espectaculares intereses de los anteriores clientes. Claro, pero como alguna vez explicamos esto, para que esto funcione, Tiene que crecer todo el tiempo. tienes que seguir atrayendo nuevos clientes que estén dispuestos a ponerte plata, Correcto. ¿correcto? Y cuando la gente empieza a escasear, digamos, estos depositantes, Cuando los nuevos clientes, no los clientes, los nuevos clientes los nuevos empiezan clientes, a escasear, entras en problemas. así tengas muchos clientes, si es que deja de crecer el número de clientes, entras en problemas. Exactamente. Entonces, lo traemos a colación porque la semana pasada, un par de semanas, hubo una noticia en que decía masiva estafa con criptomonedas en Ecuador. Este es un titular Sí. de la República. Muy trágico. Sí, del día, lo saqué el día de hoy, pero es del 24, creo, 24 de enero. Ya. Sale la Claro, noticia. hubo toda esta estafa tan triste. Sí. Porque los estafados son, como muchas veces en este mundo, los pobres. Sí. Son gente bien pobre. Y con poca información. Sí. Sí, con poca información. Hay, De hecho, creo que las personas
Y como país deberíamos tener más educación financiera, una responsabilidad del Estado. Sí, bueno, el Estado... O sea, parte de la política pública debería ser darle más herramientas a las personas, a empresas. En realidad uno debería ver este tema, esta estafa, también debería verle como parte de una mala educación financiera. Totalmente. O no, ni siquiera mala, una Inexistente educación financiera. Perdón, y que el gobierno debió haber dado Sí. durante todo este tiempo que llevamos 18 años de una monstruosa crisis bancaria. Correctamente. Después de esa monstruosa crisis bancaria, debió haber sido una de las grandes prioridades del gobierno dar una mejor educación financiera. Sí, es una responsabilidad. Y no lo hizo. Exacto. Dentro de la currícula, digamos, lo que se enseña, digamos, en los colegios, que tenemos una participación importante del Estado en la educación pública. Esto debería ser parte fundamental de la currícula, porque estos son habilidades para la vida, esto. Y además hay una cosa, esto no debería ser para los clientes de la banca, sino para los que son tan pobres que no son clientes de la banca. Exactamente. Entonces, realmente debería ser para los pobres de los pobres, el que se les ayude a entender la mayor verdad absoluta de las finanzas. Y le voy a decir lo que yo creo que es la mayor verdad absoluta de las finanzas. Sí. Si algo es muy bueno para ser verdad, No es verdad. es que es mentira. Es mentira, exactamente. O casi seguro que es mentira. Sí, o sea, a ver, el esquema este de la criptomoneda, más que están de moda las criptomonedas. Claro. Nosotros hablamos alguna vez del Bitcoin. Sí. Sí, era esta criptomoneda, era un tema de Bitcoin. Parece que hay otras monedas, que hay una que se llama Lion, Turbo 2 y otras monedas. O sea, Ya. nombres extraños, ¿no es Claro, cierto? muy Que a veces chido. parecen así como esas pociones mágicas para mejorar tu vigor sexual. Pero la gente engancha con estas cosas. Y básicamente las personas invertían 100, 500 o 1000 dólares a la red que les ofrecía acceso a la criptomoneda como el Bitcoin. Y les ofrecían retornos del orden de 300, 1800 y 3600 dólares. O sea, pones 100, te devuelvo 300 en un periodo de alrededor de 10 meses. Pones 500, te devuelvo 1800. Pero qué barbaridad, y hubo gente que se creyó. Pero sí, Es trágico. y una debilidad que tiene el ser humano, es por lo general pensar que aquel que te está ofreciendo este tipo de cosas está pensando en tu bienestar. Correcto. Vamos a analizar esto mucho más a fondo porque vamos a analizar, incluso nos vamos a ir a ver casos vamos a ver un poco más del demado, vamos a ver casos hasta en otros países, pero volvemos luego de una corta pausa. Pero no se olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, volvemos a este programa en el que estamos hablando de pirámides, esquemas Ponzi, criticando el Bitcoin. Pero esta estafa decía estar con criptomonedas, Sí, obviamente. pero no lo era. No. O sea, una vez más, era este esquema piramidal, ¿no es cierto? Entonces te acercaba a esta persona, le decías, invierte conmigo, yo te garantizo este nuevo producto que son criptomonedas que nadie entiende. Déjame, te voy a tratar de vender. Dale. Mira, las criptomonedas son el futuro del dinero, Ya. o son el dinero del futuro. Ya. Esto, fíjate, y podría enseñarle un dato real, fíjate cómo ha crecido el precio del Bitcoin, que pasó de 3, 4, 5 dólares. 21,000. 20,000 dólares. Y le enseñaban un gráfico. Y les llaman un gráfico, le daban una dirección Sí, en el exacto. internet y veían, y la gente decía, Exacto. wow. Y nosotros te vamos a ayudar a invertir aquí porque nosotros pensamos en ti, en tu bienestar. En tu bienestar. Y había gente que se creyó un discurso así. Exactamente. Es triste, pero la gente que se creyó ese discurso es, en muchos casos, gente con bajo nivel educativo, y es trágico que ahí, para defender a los realmente débiles, los realmente vulnerables, no había un gobierno para cuidar. No. Y por lo general ocurre esto con las estafas piramidales, ¿no es cierto? Y aparte de eso, es el negocio no solamente que tú depositaras, sino que tú refirieras a otras personas, ¿no es cierto? Tú necesitabas que tú... Déjame te complico Dale. el discurso, ¿no? Y yo te voy a permitir a ti que inviertas 100. No, tú me caes bien. Te voy a permitir que inviertas hasta 1,000 dólares. Exactamente. Porque me caes bien. Exacto. Pero tienes que traerme 2 amigos. 2 amigos. Ya, yo te voy a dejar que inviertas hasta 1,000 dólares y te voy a dar este rendimiento. Y espectacular. ojo, en 10 meses yo de esos 1,000 dólares te voy a devolver 3,600. Deberíamos volvernos vendedores de... No. De humo. No, sí, podríamos. Pero de hecho los economistas son bastante vendedores de humo en general. Eso es verdad. Entonces, esto es lo que se ofreció a toda esta gente que es personas realmente humildes, ¿no? Y es triste, Sí. triste que se haya vendido. Ojo, pero tener poca educación no es una condición necesaria para eso caer es en verdad. el esquema Ponzi. Porque claramente en el esquema Ponzi de Bernie Madoff, del que hablamos hace un momento,
Tienes gente con mucha educación. Mucha educación. Tenías Sí. millonarios, gentes inversionistas institucionales. Totalmente. Un economista del Solomon Brothers, que era un barco muy conocido, Henry Kaufman, Ya. le puso plata a Bernie Madoff. Steven Spielberg le puso plata No a puede Bernie ser. Madoff. Jeffrey Katzenberg, que manejó los estudios Disney, Le puso plata. le puso plata. Pero había bancos. Actores, sí, había bancos, ¿no es cierto? Tenías grandes, digamos, grandes acreedores del negocio de Bernie Madoff. Por ejemplo, el Fairfield Greenwich Group, 7.5 mil millones de dólares. El Banco Santander. Santander, que es un grupo enorme. Ajá. Banco Medici, un banco austríaco, Ya. también, 2.1 mil millones de dólares. El HSBC, Claro, un banco enorme. Un banco enorme. Británico, pero con sede en Asia. 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Mira. Sí, entonces, Impresionante. Ahora, esa fue una pirámide especialmente escandalosa. claro, y era un Ponzi Scheme, que alguna vez discutimos de esto, los Ponzi Scheme. El Ponzi Scheme necesita este personaje atractivo, Claro. convincente, ¿no es Pero cierto? también necesitas el sentirte un poco especial. Totalmente. Mira, yo porque tú me caes bien, Ajá. porque yo sé que entre tú y yo hay química, yo a ti, que en realidad estoy seguro que eres una buena persona, porque yo tengo buena vista para Bueno, eso. tú tienes un olfato, tú Yo sé que tengo eres buena olfato gente. para eso. Yo te voy a dejar a ti que inviertas conmigo. Come, exacto. Ayúdame trayendo gente, obviamente. La lealtad y la amistad es de lado y Es lado, ¿no? mutua, sí. Es mutua, si no, no funciona. Pero ese es un poco el discurso de venta, ¿no? Sí. Y un poco tenemos que aprender a desconfiar de esos discursos de Totalmente. venta. Suena feo eso, ¿no es cierto? O sea, Sí. y aparte de eso, ya, supongamos que no te tragas de este discurso amistoso de Vicente Albornoz. Ya. Ya, o sea, que me hace sentir especial. El momento en que tú me dices, ¿sabes qué, Sebastián? Tú me pones 1.000, yo te devuelvo 3.600 Ya, pues en no 10 me- meses. Claro, o sea, ¿a qué te estás dedicando, Vicente? ¿Qué Sí. estamos vendiendo aquí? Oh? Estamos contrabandeando gas al Perú. Eso es posible. Eso Ahí es sí, posible. eso es Ahí posible. sí. Pero no es por- legal. Por lo demás, lo único que te daría tanta plata es la droga, ¿no? O sea, Correcto. Entonces, o es droga o es gas al Perú y ambas cosas son ilegales, la una más peor que la otra. Más peor. Más peor. Ah, por cierto. A ver, em, ¿tuvimos alguien que nos comentó esto? sí, sí, sí. Como debe de Como ser. debe de ser. El momento que decíamos como debe de ser, estaba oyéndonos y mandó un tweet Sí, diciendo sí, a mí me llegó como un debe WhatsApp, de es ser, verdad, ¿no? como debe de ser. Entonces, Sí. gracias a Bernardo, eso seguiremos diciendo como debe de ser cuando deba de ser. Aunque no sea correcto. Aunque sí, eso no importa. Pero bueno, volvamos al tema de las pirámides. Lo trágico con la pirámide última en el Ecuador, como tú bien decías, no es que solo a los incultos les atrapan O sea, las pirámides. personas con poca educación, ¿no es cierto? No es solo No. eso. Porque también hubo una pirámide de un banco que estaba en el Caribe. Sí, se llama Stanford, un También, grupo de inversión. Al final alguna gente en el Ecuador invirtió Metió plata ahí. y mucha gente en otros países. ¿Ah? Y no sé, por ejemplo, todavía debe haber mucha gente que nos escucha, no sé si nos escuchan las personas que le pusieron plata al notario Cabrera. Bueno, eso nunca descubriremos. Tiene que haber sido algún tipo de Ponzi, pero nunca sabremos. Nunca sabremos. Quizás algún día. Algún día se revelen las alguien cuentas revele. del notario Cabrera. Exacto. Alguien debe tener la base de datos del notario Cabrera. Debe ser impresionante. Sí, ¿no es cierto? Ahora, resulta que este tema de los esquemas Ponzi o de las pirámides, no solo ha existido el señor Madoff, los señores de Stanford o estas criptomonedas Claro. últimas. Ahora, digamos, el fin último, sea del esquema Ponzi o de la pirámide, es extraer recursos incautos, beneficiarse de eso y atraer más recursos. La diferencia fundamental entre un esquema Ponzi y una pirámide es que el esquema Ponzi tiene un promotor, piensen en Bernie Madoff o en notario Cabrera. Mientras que la pirámide como que se van turnando. Y no solamente que están turnando, sino que aquellos que van entrando al último tienen que traerte más inversionistas. Es un Correcto. poco el requisito. Hay una diferencia importante Exactamente. entre el esquema Ponzi y la pirámide. Y volvemos a hablar más de eso y vamos a hablar también de un esquema Ponzi, pero un esquema piramidal que había aquí en el Ecuador que se llamaba el telar de la esperanza. El telar si no me de- equivoco. sí, exacto. Y luego vamos a hablar ni más ni menos que de las pirámides en la China. En la China. Volvemos en un minuto. Muy bien, ya volvemos. Volvemos, amigos, estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y Sebastián, tú ibas a volver un poco a la diferencia entre Sí. un sistema Ponzi y una pirámide. O sea, ambos tienen el mismo fin, digamos. Y los mismos, sí, es correcto. Tienen el mismo fin, ¿no es cierto? Es un estafador Ujú. que se beneficia de aquellos... Yo creo que ambos son una estafa. Sí. En el un caso hay un estafador y en el otro caso hay una estructura
para estafar. De estafa, ¿no? Pero tienes a alguien en la cabeza de la pirámide, tienes a alguien que organiza esta pirámide. Entonces, básicamente, la pirámide tú tienes... Es decir, los que entran al último de la pirámide, en la base de la pirámide, si quieres. Imagínense la pirámide, sí, un triángulo, si quieres. Aquellos que van entrando a la base tienen que traer más inversionistas. Correcto. Mientras que en el esquema Ponzi, en honor al inversionista / estafador italiano, Charles Ponzi. Charles Ponzi, que era un italiano que vivía en Nueva York. Sí, ya lo contamos una vez, tenía un esquema con estampillas de cobro revertido, una cosa así muy, muy trucha el asunto. Sí. Pero básicamente el esquema Ponzi, tú necesitas un promotor, que necesitas así ese tipo carismático, magnético, que atrae a los inversionistas. Y este era Bernie Madoff. Claro, y en todo esto necesitas sí, un aura de exclusividad. Sí, claro, No cualquiera era permitido que entre a Donde Madoff. No, pues seguramente tenías un mínimo de inversión, ¿no es Pero cierto? más que eso, tenías que tener eras amigo de Bernie. un cierto prestigio. No. O sea, si llegaba Vicente Albornoz y decía, yo quiero poner ahí, señor, no moleste. No moleste. Ni siquiera se deberían haber dejado pasar del lobby. Quiero poner mis $1000. No. Pues, ¿qué? No moleste. Póngale 6 ceros más a eso. Y quizás conversamos en cuenta. Exactamente. ¿No? Pero eso es importante y esto nos lleva a un tema que creo que ya tratamos en un programa hace un tiempo de esto del telar de la esperanza, creo que se llamaba. Sí. Que era también un sistema, este caso era un sistema piramidal, ¿no? Sí. En que tenías una cabeza en la pirámide y tenías 2, 3 y 4 pisos más 4 abajo. niveles. Y algún momento, el rato que todos los del nivel más bajo aportaban con una cantidad de algo así como de $1500, que todo llegaba a la cabeza, ¿no? Ajá. La cabeza se iba y cada uno de los que estaba por debajo reemplazaba la cabeza y se creaban 2 pirámides chiquitas que a su vez se alimentaban de 4 personas más, perdón, de 16. Sí, alguna vez hicimos el cálculo. 16 personas más y así seguía creciendo el sistema. Y claro, la persona que estaba arriba recibía 16 veces lo que aportó. Y claro, los que estaban abajo aportaban y esperaban que llegara a la cabeza. Entren 16 personas bajo ellos para... no, ni siquiera tienen que encontrar un poco más de gente bajo ellos para algún día recibirlos. O sea, claramente es complejo este tema. Además necesitas atraer cada vez más de una forma, esto crece de forma exponencial. Pero, ¿no? sí, me acuerdo haber hecho el cálculo en esa época y resulta que si es que al comienzo tenías una pirámide en la que había, si no me equivoco, 15 personas en la pirámide, inmediatamente tenías 2 pirámides con 15 a su vez y después 4 y después 8 y después Al final 16. del día creo que necesitabas a toda la población mundial para que esto funcione. La población femenina se te acababa más o menos después de 20 iteraciones, o sea, después de 20 veces en que se dividían en 2 las pirámides, se te acababa la población femenina del planeta. Pero ¿por qué es la población femenina relevante aquí? Porque este era el tema de la exclusividad, ¿no es cierto? El grupo al que tenías que pertenecer, ¿no es cierto? Esta es una sociedad casi secreta. Como te lo vendían, como te lo explicaban, esto es una cosa para la solidaridad. Entre hermanas. Entre mujeres. Exacto. Y también había ahí una sensación de que las mujeres somos... solidarias entre nosotros. Más solidarias. Exacto. Más generosas. Y por esto solo es para mujeres. Y tenía esto el nombre de algo que en una sociedad, si quieres, patriarcal, se tiende a juntar con lo femenino, que era un telar, ¿no? Entonces, se juntaba con lo femenino, etcétera, etcétera, y con un trabajo manual, detallado, y uno decía, esto es algo bueno. Cuidado, estoy siendo extremadamente irónico. No te atrevas a creer que lo estoy diciendo en serio. O sea, después de que me trataste de convencer, tú estabas piramidal, porque pertenecía a mi grupo exclusivo de grupo amigos. Selecto de amigos. Pero eso es una de las cosas típicas de estos esquemas. Esquemas de estafa, ¿no? Pero esto está limitado. O sea, cuidado. Tú no puedes entrar. No eres del círculo exclusivo, del círculo selecto. Tú no puedes entrar. Pero fulanita sí puede. Ya entró. Exacto. Y si fulanita llama a 2 personas más, podrá, pues... Quizás entrar. Claro. Tienes que traer a 2 personas para poder seguir ascendiendo. Y eso es una de las cosas centrales de estos esquemas. Totalmente. No cualquiera era permitido entrar. No. Y eso le hace más atractivo, porque yo siento un privilegio. Sí, es esta cosa de pertenecer, ¿no es cierto? Entonces estás apelando a cosas súper primitivas del ser humano, ¿no? Tú, privilegiado, a ti la puerta se te abre. Tú eres elegido. El elegido. Sí. El señor de allá, no, olvídate. Él no puede entrar. Y la otra, o sea, este esquema además medio secreto, pues medio un club secreto. Y la otra es esta mala, digamos, esta inclinación que tiene el ser humano
A pesar que el que está contándote esto está pensando en tu bienestar. Sí, insistimos en aquella máxima que hemos dicho un montón de veces en los programas, de si las cosas suenan demasiado bien para ser verdad, probablemente son mentira. Son mentira. Y básicamente era mentira tanto el tema este del telar, no me acuerdo cómo se llamaba, el telar de la solidaridad. El telar de la esperanza, el Algo así telar era. de la luna. Porque además la luna es femenina, entonces es una cosa, ya, no sé. Sí. Pero da lo mismo, da lo mismo. Creo que murió ya eso, ¿no es cierto? Ya no he escuchado más. No hemos escuchado últimamente, pero hubo varios artículos, Sí. varias cosas sobre eso, el momento en que estaba. Sería interesante si es que alguien ha oído todavía de este famoso telar, escríbanos, coméntenos, díganos qué le parece. Sí. ¿Qué le parece? Y hoy, y Si antes se ha de irnos oído a- de algún claro, esquema de esto de en el algún esquema Ecuador. nuevo que esté dando vueltas, nos pueden contar. Creo que nos tenemos que ir a la segunda. No, todavía. ¿Qué pasó o no? Muy bien. Solamente quería decirte, a propósito de esto de pertenecer al club de los elegidos. Sí. Claro, tu sensación o tu necesidad de pertenecer al club de los elegidos, pensando en el tema del Bitcoin, el gráfico que les enseñaban a las personas, Claro. donde valía 4 y terminó costando 21,000. Quizás era esta idea de que te estabas quedando fuera de algo importante, También. ¿no es cierto? Es Y esto peor tiene, todavía. y esto tiene un nombre, que es la teoría del más tonto. Que es la Yo sensación. no quiero ser el único tonto. que queda Exactamente, fuera. exactamente. Yo no Volvamos quiero con- ser el último tonto. ¿no es Volvamos cierto? con eso luego de una pausa y volvemos con la teoría ¿cómo era? Del tonto. Del más tonto. La teoría del más tonto y con las pirámides en la China. Exactamente, ya No se volvemos. olviden, ¿Por el banco? Grupo Promérica. Amigos, volvemos al último segmento del programa. Sebastián Olés y Vicente Albornoz, decimos hola, ¿cómo están? Les decimos, síganos en nuestra página web, claritoestá.com. Twitter. Síganos en el Twitter, @claritoestá. Y síganos en el Facebook, Clarito Está, programa de radio. En realidad en el Facebook aparecemos como estación de radio, porque no tiene la característica programa de radio. Claro. Hay programa de televisión, hay estación de televisión, hay estación de radio, pero no hay programa de radio, pero en todo caso, ahí estamos. Ahí estaremos. Síganos. Nos encontrarán ahí, exactamente. Díganos que será un gusto que nos escriban, nos comenten, etcétera. Ahora, estábamos en la teoría del más tonto. Estamos hablando de esta teoría del más tonto, que es básicamente esta sensación que tiene, o sea, que tiene el ser humano de no quererse quedar fuera de algo importante. Ya. ¿Sí? Entonces, si tú ves, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, ¿por qué está voy a usar una palabra que ya usamos anteriormente, este frenesí por pertenecer al Bitcoin? O el frenesí que existía en la burbuja de los tulipanes, que hablamos alguna vez. De los años 1600. algo. 1600 en Holanda. O lo que está ocurriendo ahora en el mercado bursátil, tú quieres tener una participación en el mercado bursátil. ¿Sí? Entonces, como no quieres ser el que se queda fuera, no quieres ser el último que se queda, y por lo tanto debe haber alguno que es más tonto que tú, que no está entendiendo todos los beneficios que tiene esta cosa. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con la idea de él. El miedo a quedarte afuera. Exactamente. Ser el único tonto del pueblo que no participó de comprar la lotería. Claro, el problema es que esta es una teoría sobre el precio de las cosas. Y la teoría sobre el precio de las cosas es que básicamente el precio de un objeto, supongamos, el precio de los tulipanes o de los bulbos de tulipanes, o de las acciones, o de, no sé, Del Bitcoin. o del Bitcoin, no se determina por en sí el valor intrínseco del objeto, sino por el valor que tú le das. ¿Sí? Por las creencias irracionales que tú tienes de esto, porque tú crees que esto va a seguir subiendo, entonces... Bueno, claro, es el caso del Bitcoin. La mayor parte de gente compra Bitcoin compra que siga Bitcoin subiendo. esperando que haya gente que después de un tiempo le compre más caro. Exactamente. Así de sencillo. Sí. ¿Qué suele ocurrir? Con toda la burbuja tiene esa misma característica. Sí, pero algún día deja de subir. Claro, o explota. Exacto. Ahora, es interesante, amigos, pero esto resulta que en la China... A eso, déjame simplemente Sí. para caracterizar por qué se llama la teoría del más tonto, porque básicamente uno puede pagar un precio que parece muy loco, muy alto, pero habrá otro tonto, Un poquito más. más loco que tú, que te comprará eso más caro. Claro. Entonces puedes pagar $10,000 por un Bitcoin, pero si es que alguien después de un tiempo te lo compra en 20,000, fantástico, hiciste un gran Es negocio. un gran negocio. Claro, el problema es que si no te compran en 20,000 o si no vendes en 20,000 y te quedas un tiempo, se desploma a 6,000, 5,000 o algo así. Y pierdes. Ahora, resulta, amigos, que en la China también ha habido bastantes pirámides de estas en la China. Parece que hay decenas de millones de personas. Decenas de millones. Bueno, Decenas de es millones. el orden de magnitud en la China es de ese, ¿no es cierto? Sí, pero hay decenas de millones de personas atrapadas en unos esquemas piramidales que son casi como una secta. Ya. Y las autoridades en la China les llaman sectas de negocios. O sea, Así tiene les más llaman. casi un carácter religioso, Sí, fanático. sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y claro, parece que esto es como un esquema piramidal, como lo hemos descrito hasta ahora, pero mucho más extremo, Ya. ¿ya?
lo que se hace es hacer que la gente vaya y claro, cada uno más y más y más, pero realmente les lavan el cerebro. A quienes van a estos esquemas piramidales, y es triste, ¿no? Es muy triste, les lavan el cerebro y les tienen casi prisioneros de estos esquemas piramidales. No hay forma de salir. Presionándoles a que lleven más gente y más gente y más gente. Y ya te pasarán cosas terribles si abandonas la secta, típico, ¿no? Claro, pero además es interesante porque te envuelven con este mismo tipo de discurso, pero llevado ya a unos niveles impresionantes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que se llama Esubao, no sé cómo pronunciar el mandarín, Sí, pero este que se llama Esubao, resulta que en el año 2016 Esubao atrajo a 900.000 inversionistas. 900.000 inversionistas y obviamente... Esta red. La red de Esubao, era el nombre además, ¿no? De esta pirámide que lo que hacía era, claro, venga más y yo le voy a pagar un altísimo retorno. Por cierto, estos estrictamente hablando no son pirámides, los de la China son esquemas Ponzi. Porque tienen así digamos un líder de la secta. Un líder o una institución que lidera todo el asunto, ¿no? Entonces, fíjate, claro, estamos hablando de 900.000 inversionistas. Se estima que es el fraude más grande por número de afectados de la historia. El fraude financiero más grande por número de afectados de la historia es el fraude de Ensubao del 2016 en la China. O sea, valga decir, esta idea de los esquemas Ponzi y las pirámides no es un patrimonio exclusivo de los ecuatorianos. No, además es parte de la naturaleza. El gran esquema Ponzi fue un esquema en Nueva York. En Nueva York, de un inmigrante italiano. Sí, esto es un patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Básicamente, creer que uno se puede hacer rico rápidamente. Creer que moviendo los dedos así uno se hace rico es una de las grandes mentiras que hay en este mundo. ¿Podemos reforzar la mayor verdad en temas financieros? Por favor. Es demasiado bueno para ser verdad. Probablemente es mentira. Es mentira, exactamente. Entonces, ha sido interesantísimo ver lo que ha pasado en la China y la cantidad de gente. Se estima que son realmente centenas de millones de dólares que se han robado a chinos por estos esquemas. Y como les decía, si algún día quieren revisar todos estos temas, es ya un tema religioso, parecido a una secta en que la gente vive totalmente lavada el cerebro, atrapada en estas cosas. Y hay decenas de estos proyectos que han engañado a decenas de millones. Y no de desaparecen, ¿no? Vuelven. No desaparecen. Y las personas no aprenden, digamos. No aprenden. Correcto. Entonces, la educación es fundamental aquí. Y el sentido común. Quizás el sentido común, desconfiar. Quizás no desconfiar de las personas. No desconfiar de las personas, sino desconfiar de estos esquemas, de estas promesas que Mientras tanto, si algún día llega un banquero con cara de aburrido y le ofrece un 3% de interés anual, lo más probable es que sí le vaya a pagar. Sí le va a cumplir. El porcentaje, es muchísimo más probable que sí le pague el banquero con cara de aburrido que ofrece el 3%, que se le ofrece volverle millonario pasado en poco tiempo. Exactamente. Amigos, ha sido un gusto hablar de las pirámides, de los esquemas Ponzi. Nos despedimos. Sebastián Roleas y Vicente Albornoz. Una buena semana, un buen fin de semana.